auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, César, esta semana tenemos el tema del rol de la Contraloría en obras de construcción. O sea, el tema es que la Contraloría quiere buscar la fórmula para lo que todos queremos, ¿no? No puede ser que veamos que cuando explota una corrupción, veamos las obras paralizadas. ¿Cómo solucionamos, no? Ese es un empeño que su titular, Nelson Chac, ha tenido desde que asumió sus funciones, que ahora lo quiere materializar en algunas reformas, incluso legislativas o iniciativas de ley que él quiere presentar, por ejemplo, para destrabar 1000 obras públicas que se encuentran en este momento paralizadas. 1000 obras públicas. No solamente el gobierno central, que corresponde a la supervisión del gobierno central, sino gobiernos regionales y municipales. Yo creo que va a ser un tema muy interesante. Como ven, es un tema urgente, exactamente, ¿no? Y para ello hemos convocado, por supuesto, a nuestros panelistas. Tenemos, como siempre, a Milton Bonges, exministro. Bienvenido, Milton. Y a Carlos, que es un abogado y además empresario, Carlos Canales. Muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias, Jorge. César. Qué gusto, Carlos. Bien, comenzamos entonces con Milton. Milton, vemos, y esto ya es cuando hemos puesto este tema en las redes sociales, tenemos una cantidad de mails muy grandes porque la gente es un clamor popular, ¿no? Pónganse de acuerdo, pero hagan la obra, ¿no? Pasó lo de Odebrecht, se cancelaron todas las obras y quedaron por años paradas, ¿no? Entonces, no es eficiente de parte de los peruanos hacer esto con tales inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en tu parecer? Mira, lo primero es que hay un error en el sentido de que se busca usualmente, cuando se detecta estos actos de corrupción, castigar a la persona jurídica, porque suena bien ante la tribuna decir que la empresa tal o cual son unos sinvergüenzas y los vamos a castigar y los vamos a matar. El problema es que con ese enfoque la obra importante, sobre todo las grandes obras, quedan paralizadas y los cientos de millones de dólares que a veces ya se invirtieron quedan ahí enterrados sin dar frutos y sin dar lo que los economistas llamamos beneficios sociales, beneficios a la sociedad, dar los servicios para lo cual la obra fue hecha. En ese sentido, los países más desarrollados tienen un enfoque mucho más interesante, que es perseguir a la persona natural y no perseguir a la persona jurídica. Es decir, se establecen los mecanismos necesarios para preservar que la obra se termine, que la empresa se mantenga, pero con una reingeniería importante donde las normas de compliance entran a jugar de manera muy estricta, se remueve el directorio y todos los ingresos entran a un fideicomiso que tiene unas reglas de funcionamiento claro hasta que se termine y que la justicia ya determinará paralelamente si las personas naturales que tomaron las decisiones envueltas en corrupción se les castiga o no, ¿no? Claro, como nuestro tema, Carlos, es el rol de la Contraloría frente a este panorama que muy bien Milton lo ha presentado. ¿Cómo enfocas tú? ¿Cómo debería ser ese rol y a qué estaría apuntando en todo caso el señor Nelson Chac cuando habla de estas iniciativas que está tomando para optimizar el trabajo de su institución y al mismo tiempo destrabar las obras paralizadas? Es sumamente interesante la propuesta de Nelson Chac en el sentido del control concurrente para las mega obras, para las grandes obras que requieren un seguimiento de la Contraloría desde la convocatoria hasta la ejecución y la entrega final de la obra. Yo creo que los mecanismos existen, son empresas muy grandes las que tienen una serie de garantías, un prestigio, cuentas, etcétera, que se puede monitorear y de alguna forma puedes asegurar que el resultado anticorrupción funcione. El gran problema que tenemos a nivel nacional tal vez no está por ahí. Son las miles cantidad de obras que tienen municipios, gobiernos regionales, exacto, empresas públicas, con empresas que han sido adjudicadas de favor, sobre todo en el tema de saneamiento, que hay que revisar ahí muchísimas obras que reciben el 30, 40% con una carta o un seguro de fiel cumplimiento o de adelanto y no hacen
ni ponen un ladrillo, apenas una excavación para demostrar que han empezado, y ahí es donde viene el gran problema, y es ahí donde hay que generar algún tipo de mecanismo para evitar justamente este tipo de situaciones. Porque la gran empresa se soluciona, pero la pequeña empresa, la microempresa, aquellas que son millonarios contratos a nivel nacional, más de 3.000 millones de soles que entran en temas de saneamiento y habilitaciones, tienen un sistema que no está garantizado porque se prefiere el mejor precio, y el mejor precio no significa la mejor empresa ni la que técnicamente sea la más adecuada para poder brindar el servicio. Milton, hablaba el Contralor Shark, hablaba de hacer una ley para ver de solucionar este tema de las obras inconclusas en caso de corrupción. Tú hablabas de otros países, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el gobierno peruano? ¿Qué ley tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en el Perú, ¿no? En corto, para poner en funcionamiento este manejo tan eficiente que hacen otros países desarrollados, como tú lo llamas? De acuerdo. Yo creo que hay dos cosas antes de contestarte a la pregunta. La primera es cómo la mejor cultura para que no haya corrupción es la prevención. Es decir, si yo sigo teniendo un sector público de funcionarios que toman las decisiones y que se les cambia cada 5 minutos, si tengo sistemas administrativos que regulan las adquisiciones y las licitaciones que se modifican cada 5 minutos, si además tengo las personas que no solamente varían, sino que además no están calificadas para el cargo, entonces ahí hay la crónica de una muerte anunciada, porque puedo tener el sistema legal o normativo perfecto, pero los operadores del sistema no lo entienden, o si lo entienden, prefieren sacarle la vuelta al sistema. Entonces, previo a la labor de la Contraloría, hay una tarea que tenemos que hacer como país de profesionalizar nuestra gestión pública y simplificar nuestras normas, porque cada vez que mientras más complicadas son, más fácil es caer en trampas de corrupción. Y lo segundo es que no todo lo tiene que hacer la Contraloría. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad el gobierno ha sacado hace poco un decreto legislativo donde regula todo el sistema de abastecimiento público, regula la compra de bienes, servicios y también obras públicas, en las que, aunque no lo crean, no existía un ente rector de las contrataciones del Estado de todas estas cosas que en otros países existen. Y se ha creado en este decreto legislativo una dirección general en el Ministerio de Economía que lo que va a ordenar es a todos los operadores del sistema, a la OCE, a Perú Compras, al MINSA, al Ministerio de Educación, en fin, a todos los que tienen que ver con los sistemas de abastecimiento, para alinearnos en todo, de forma que también se prevenga el delito en la medida en que tú ya no puedes cambiar las bases, porque van a haber unas bases electrónicas, pero que hay campos inmodificables. Ya el sector agua y saneamiento tengo entendido que empezó, porque era común ver, por ejemplo, que una autoridad de un gobierno subnacional decía que entre los requerimientos para contratar a la empresa que construye, meto a un ingeniero de telecomunicaciones que no tiene nada que hacer si yo lo que voy a hacer es una escuela y lo que necesito es un civil con especialista, con experiencia. Entonces, muchas veces ese manipuleo de las bases te orientaba o te sesgaba hacia tal o cual empresa, ¿no? Yo creo que Milton, Jorge, un poco se queda corto en definir el panorama, que es algo parecido a lo que luego nosotros hemos conocido como la promoción y la existencia del Club de la Construcción. Claro. Es que yo soy periodista y tengo versiones desde hace mucho tiempo, sí, que los municipios se ponían de acuerdo, tanto el sector oficialista, digamos, ¿no?, del alcalde con los regidores de oposición para repartirse obras, ¿no es cierto? Tú te consigues tu ingeniero, te quedas callado, no me haces la vida imposible y reparas la pista de 10 cuadras de tal distrito. Eso todavía falta investigar. Provida rural. Exactamente, que se ha hecho de una manera inadecuada y nadie le está poniendo la lupa real
sobre todo porque esas obras luego de 2 años o 3 años comienzan a deteriorarse inmediatamente, es decir, ni siquiera han tenido una supervisión adecuada. Pero hay un tema importante que no queremos dejar pasar en el programa, que es respecto a lo de Chinchero, porque Chinchero 2, vamos a llamarlo así, representa, ¿no es cierto?, ya todo un reto y un desafío de supervisión posterior al escándalo Lavallato y posterior a lo del Club de la Construcción, donde pues estamos hablando de casi una media centena de compañías importantes, nacionales e internacionales, que tienen que ver. ¿Cómo debe actuar la Contraloría, a tu juicio, Carlos, en el tema Chinchero? Bueno, definitivamente Nelson Schack ya anunció el tema del control concurrente. Eso significa del acompañamiento desde ahora, que están en el movimiento de tierras y el inicio de dichas obras para comenzar a tener una unidad de seguimiento por parte de la Contraloría para que todo proceso de desembolso de dinero con el expediente técnico sea acompañado desde el inicio, no es el post. Usualmente la Contraloría siempre ha entrado después, no ha entrado antes. Ahora está acompañando todo el proceso del concurso, que está en una fase inicial, que es el movimiento de tierras. Pero el segundo, que es lo más importante, ese es el que tendrá que ser el concurso internacional, que se llevará a cabo seguramente con algunos gobiernos. Pero siguiendo la línea de ideas justamente que hablaba Milton y que tú preguntabas, los sistemas tienen que ser previsibles, debe haber una trazabilidad en los documentos, y lo que sucede es que muchas veces los términos de referencia se van elaborando poniendo algunas características específicas. Casi con nombre propio. Con nombre propio para poder usar una tecnología. Se da no tanto el tema de la construcción, sino el tema tecnológico. Pero yo recuerdo Provías Rural, que era orientado para pequeñas empresas. Habían 150 empresas constructoras. La norma decía que no podía construir una empresa más de 5 kilómetros juntas para poder darle oportunidad a todas. ¿Qué es lo que hacían? Yo te doy en este trazo a 5 empresas, 25 kilómetros. 5 empresas, cada una de 5 kilómetros. Al otro lado, 5 empresas. ¿Pero qué es lo que hacía? El mismo trabajo lo hacía una sola empresa y le pasaba el otro contrato al tema. O sea, el tema de la corrupción no es de ahora, es un tema porque el sistema está mal diseñado, y es ahí donde debemos flexibilizar justamente en la solución de los problemas. El árbol de problemas es una realidad, y las autoridades, tanto los ministerios, tienen que buscar una serie de procedimientos para sancionar, evitar que se lleven el dinero del adelanto, puedan ejecutar la obra, pueda haber un registro de empresas y personas que definitivamente no puedan contratar con el Estado y sean inhabilitadas porque justamente no han tenido un comportamiento ético y correcto. Ahora, Carlos, regresando a un tema, ¿puede el Contralor hacer una ley, que es lo que quiere hacer, para que el gobierno controle las obras que quedan paralizadas o sea, creo que hay un tema legal ahí que de repente no está bien orientado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, definitivamente sería sumamente extraño sacar una ley que diga aquellos procesos que están judicializados tenemos que entregarlo a un tercero. Más iba por el planteamiento que hablaba en su momento Milton, de generar fideicomisos y haber una sustitución, porque usualmente las empresas tienen consorcios, 80% una, 20% la otra. A veces viene la inhabilitación por una de las compañías, y cuando el tema está judicializado, ya la cosa es sumamente complicada. Tendrías que pedir la nulidad del proceso de contratación. El Contralor tiene que tener claro ese tema. Es que legalmente yo lo veo casi imposible, porque no existiría una norma, tendrías que cambiar leyes orgánicas, tendrías que cambiar todo un procedimiento. Perdón, César, quería hacer la misma precisión con Milton, porque acá en el programa lo que queremos en Perú Construye con César y ustedes como panelistas es poder dar opciones a los que nos están viendo para solucionar el tema final. ¿Es posible hacer una ley en ese sentido, o va a tener que el Contralor escucharte, Milton, y cambiar un poco el sentido? Porque si vamos a caer en un saco roto, ¿para qué hacemos la ley? No, yo la verdad es que no conozco el proyecto de ley que están trabajando en Contraloría. Habría que verlo para opinar con un poco más de detalle. Pero en principio las normas sobre todo te ayudan de aquí para adelante, para los nuevos procesos, para evitar que justamente se repliquen esas situaciones de hoy de la empresa
trucha, que está coludida con alguien, que agarra la licitación, que usualmente viene con una carta de garantía de una cooperativa que no está supervisada por la SBS, entonces que agarra el adelanto y desaparece y te quedas con una carta de garantía en el municipio que eso no para tiene adelante, ninguna... pero como bien decía César al principio, Así hay es. 1000 obras paradas. Así es. Eso, de acá para adelante se pueden arreglar muchas cosas. De aquí para atrás, ¿qué hacemos? Perdón, para atrás con el stock de esos 1000 proyectos, lo que hay que hacer es, me parece que el tema más que normativo tiene que ver con una estrategia de negociación sectorial. Ok, en el sector agua y saneamiento vamos negociando una por una, poniendo las reglas claras. O sea, gobierno como empresa. Así es, vas a tener que hacerlo así, porque una vez que ya tienes los contratos, o sea, tienes el marco legal, pero además tienes el contrato que regula la relación entre el privado y el Estado, ahí meter una ley que cambia las reglas de juego del contrato es muy complicado. Bueno, los abogados ahí conocen mejor que yo que hay cosas que no se pueden hacer, pero de todas formas, bienvenido que la Contraloría haya puesto la mira en este segmento de proyectos inmovilizados, porque la verdad es que el peor negocio que puede hacer un país es gastar un montón de plata, cientos de millones de dólares en un proyecto que se queda a medias. Es la peor inversión. Yo quiero contar una cosa chiquita. A mí me parece imposible, legalmente se pueda hacer que el Estado negocie con el privado, porque eso para un funcionario público es responsabilidad. Sí. Y eso, para eso están los caminos que son los arbitrajes, ¿no? Porque el otro camino fuera del arbitraje contemplado es técnicamente es solamente el Poder Judicial. Por lo tanto, que un funcionario diga, mira, tú te has llevado el 30%, devuélveme, ¿y qué hay con la responsabilidad penal, civil, administrativa coexistente? Es casi imposible buscar mecanismos de solución si no es de acá para adelante que te generes todo un sistema con trazabilidad, con temas de reglas muy claras, pero hacia atrás lo veo imposible. El gran tema de embudo es precisamente lo que Milton también planteó, si es penalizar a la empresa ejecutora, que es inmaterial, ¿no? La persona jurídica es un registro, es un nombre. Lo que asume responsabilidad penal tiene que ser sus conductores, que incluso las empresas deberían estar obligados a separarlos. Es obvio que no van a tener los mismos rostros de gente que está con sentencia condenatoria. Y no olvidemos otro aspecto, Carlos, que tú lo conoces muy bien, porque en el sector construcción no ha sido, por supuesto, la gran mayoría, pero había gente antiguamente que incluso por la vía tributaria, ¿no? ¿Te acuerdas tú que desaparecían y le daban de baja a su RUC al tercer año? Y dejaban de pagar el impuesto a la renta y IGB. Y conmigo no fue la cosa. O sea, eso es para dimensionar, o sea, la multilateralidad que tiene este problema y que debemos verlo con atención. Hoy día de alguna forma se ha perfeccionado. Eso se ha mejorado. Claro, ¿cierto? ya te siguen, pide, renuévame la carta fianza, etcétera. Exacto. Se ha mejorado. Pero definitivamente, echa la ley, echa la trampa. Lo que hay que buscar son modelos que funcionen de win to win, donde el Estado no sea tan letra. Hace poco hemos visto algún caso de una empresa que se adjudica una carretera en Puno y luego le observan porque era la sucursal. O sea, ese mecanismo de particularidades, si es la misma empresa, la norma ha tenido que contemplar alguna salida para que decir, si esta es la empresa sucursal española y esta es la sucursal peruana, y dicen, no califica porque no homologó y las fechas de homologación son distintas, por lo tanto le anulo el tema y el segundo está esperando el resolverlo. O de una carta que alguien te presenta en tu documentación y dice, no, esa firma no es mía. Y te anuló todo un proceso cuando tú ya empezaste. Sanciona a la empresa por no haber tenido más cuidado, pero no anules todo un procedimiento porque lo que pasa es ganan los segundos o los terceros. Bien, muchas gracias a todos por estar acá. Los aportes han sido muy buenos. Creo que el Contralor ojalá vea la entrevista porque creo que hay temas bien importantes para considerar. Vamos a invitarlo también al programa, César, para poder saber, como dice Milton, también es verdad, hay que saber qué cosa es lo que quiere hacer, ¿no? Efectivamente, creo que la conclusión es esperar también las iniciativas de ley que plantee Nelson Chá, que ya lo ha anunciado,
y ver el desarrollo para ampliar el debate, incluso tenerlo al propio Contralor acá, quizás en el programa, Claro que sí. y conversar con él ampliamente. Bien, justamente para hablar de temas importantes viene el evento, el gran evento de la construcción en el Perú, Expo Arcon 2019. Adelante, Alfredo, con la información. Expo Arcon 2019, luego del gran éxito registrado en el 2018 al posicionarse como la feria más completa de la construcción, vuelve este 2019 Expo Arcon, que trae ConstruPro, la gran rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras, donde usted tendrá la oportunidad de reunirse con constructoras, contratistas e inversionistas que están en búsqueda de nuevos proveedores para abastecer sus proyectos. Además, con su participación podrá acceder a las ruedas de negocios Expo Ferretera y distribuidoras y de proveedores de maquinarias y camiones. Al igual que en el 2018, recibiremos la visita de maestros de la construcción que forman parte de nuestro Club del Maestro Constructor, a quienes su empresa podrá dictarles charlas y hacer demostraciones de sus productos. Por todo ello, si eres proveedor para obras de gran infraestructura, edificación, empresas constructoras y de distribuidores ferreteros, no te quedes fuera y separa tu stand en Expo Arcon, el mejor punto de encuentro para hacer grandes negocios en el sector construcción, del 3 al 6 de julio del 2019 en el Centro de Exposiciones Jockey. Alfredo, muchas gracias. Y ya lo sabe usted, si quiere estar en el grupo selecto de proveedores que anuncian y que divulgan de manera y por la vía adecuada todas sus iniciativas en el mundo de la construcción, tiene que anunciar en Perú Construye, la revista más importante del rubro. Así es. Bien, muchas gracias, César, por supuesto, por estar con nosotros. Al contrario, Gracias Jorge, a los gracias. invitados, Gracias a ustedes. Carlos, Milton. Muy enriquecedora el debate. Creo, César, que es muy importante que sigamos aportando desde esta tribuna a solucionar esto que vemos todos los días, ¿no? La cifra, la verdad, a mí me ha sorprendido la cifra que has dado todo hoy día de 1000 obras paradas. Eso tenemos que aportar para que se solucione y ser este programa alguna tribuna que pueda ayudar a las autoridades, ¿no? Con el debate, que pueda ayudar a tomar buenas decisiones, que es lo que necesitamos en el Perú, ¿no? Y sin frenar el desarrollo del sector construcción, como bien dijo Milton Bongese, que haya sistemas como por ejemplo el que él describió del último decreto legislativo que enriquezcan la supervisión del Estado, pero sin evitar de que las obras puedan proseguir. Ya hemos conversado ya ampliamente sobre cómo echa la ley, echa la trampa, como bien decía Carlos Canales, y que resulta sumamente importante que el Estado no se convierta en traba, pero que al mismo tiempo se facilite su supervisión. Así es. Bien, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Recuerden, tanto en Minería, Rumbo Minero, como este su programa Perú Construye, todos los sábados y domingos a las 12 del día aquí en ATV+. Gracias. Buenas tardes.